Soy Begoña Gros y mando un saludo muy cordial a la comunidad de pedagogía de México. Pues damos la bienvenida a la doctora Begoña Gros, ¿verdad? Es un placer tenerla por acá. Como ya dijo el doctor Gamboa, es vicerrectora de Investigación e Innovación en la UOC. Tiene una amplia trayectoria académica profesional, muchísimas publicaciones y se ha ubicado en el campo de la investigación, la docencia y la difusión. Es doctora en Pedagogía, profesora titular de la Universidad de Barcelona desde 1988. Tiene la acreditación de investigación avanzada por la UOC en 2004. En los últimos años ha sido responsable de investigación en la División de Ciencias de la Educación y jefa de investigación del Instituto de Ciencias de la Educación en la Universidad de Barcelona. Ha participado en varios proyectos de investigación e innovación a nivel estatal e internacional, programa Marco, programa e-learning, Minerva. Participa en varios comités científicos de revistas de ámbito nacional e internacional. Ha publicado muchos trabajos sobre el diseño de entornos de aprendizaje virtuales y sobre materiales para la docencia universitaria. Actualmente es la investigadora principal del Grupo de Investigación Consolidado de la Universidad de Cataluña y además en materiales para el aprendizaje. Su especialización se orienta al estudio de la integración de las tecnologías de la información y la comunicación en la formación y el aprendizaje. Vamos a tener el agrado de escucharla en este ámbito de la innovación con las tecnologías y la orientación pedagógica. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a la UNAM la oportunidad de estar hoy aquí. Como se ha comentado, desde hace ya un tiempo estamos empezando a colaborar y a trabajar conjuntamente y en algunos proyectos de innovación y proyectos de investigación. Y realmente pues es un placer estar aquí y compartir con ustedes básicamente algunas ideas, algunos pensamientos, un poco sobre este tema. El título de la charla es un título relacionado con lo que es la innovación en el ámbito de la formación a través de la utilización de las tecnologías, en el ámbito de la formación en línea. Y a mí me gustaría destacar algunos aspectos relacionados con el propio título de la charla, ¿no? En primer lugar, cuando hablamos de innovación en este ámbito, uno de los aspectos que muchas veces nos focalizamos o nos centramos es la innovación, pensando que la innovación en el ámbito de la formación en línea nos viene dada por la tecnología. Y un poco diríamos, lo que yo intentaré mantener a través de la charla es que la innovación en el ámbito de la formación, utilizando las tecnologías, no viene dada única y exclusivamente por la innovación a nivel tecnológico, sino que realmente hay un aspecto que es la frontera, ¿no? Lo que llamo la frontera, el espacio fronterizo, ¿no? Entre el diálogo entre los aspectos más tecnológicos y los aspectos más pedagógicos, ¿no? Y normalmente la innovación se produce casi siempre en ese espacio fronterizo, es decir, que habitualmente desde el punto de vista puramente tecnológico, la innovación lo que hace es ofrecer o desarrollar tecnologías, ¿no? Y desde el punto de vista fundamentalmente pedagógico, lo que la educación hace es buscar nuevas metodologías. La innovación en realidad se produce en ese enlace, ¿no? En esa frontera entre ambos mundos, ambos aspectos, ¿no? Y en ese diálogo constante entre los aspectos más pedagógicos y los aspectos más tecnológicos. Y un poco mi charla va a ir pues, básicamente por ahí, ¿no? Uno de los aspectos muy importantes y que yo creo que la investigación en este ámbito, durante muchos años la investigación en el ámbito de la educación y las tecnologías
creo que ha formulado preguntas poco afortunadas. ¿En qué sentido? En que generalmente las preguntas de investigación y las investigaciones generalmente en estos ámbitos formulan preguntas dirigidas a ¿aprendo mejor con esta tecnología? Y si vemos un poco la evolución histórica, veremos que la pregunta es la misma y lo que va variando es la tecnología que le pongo ahí. Es decir, que hace años se aprende mejor con el uso de multimedia, aprendemos mejor con el uso del hipertexto, aprendemos mejor con wikis, aprendemos mejor con blogs, y siempre ponemos en esa aprendemos mejor la tecnología, y por tanto las respuestas a ese aprendemos mejor siempre resultan vagas, ¿no? Porque en realidad es muy difícil decir sí o no, pues no hay una respuesta de sí o no, sino que en realidad la mayor parte de las transformaciones son transformaciones que están asociadas a prácticas sociales, a prácticas contextuales, ¿no? En este sentido, como apuntaba antes, tecnología e innovación en realidad son interdependientes y no hay una simple adaptación de un aspecto respecto a otro, ¿no? Sino que realmente hay una mutua interconexión. Y lo que en un contexto la tecnología a lo mejor puede ser muy interesante, en otro contexto precisamente no ocupa prácticamente espacio o tiene muy poca relevancia de tipo social o de tipo cultural. Y en este sentido los aspectos más sociales y culturales creo que son los aspectos que en este momento son más urgentes a nivel de investigación en toda esta área, ¿no? Porque de alguna manera lo que hemos hecho es pensar que cualquier tecnología se puede utilizar de la misma manera en cualquier contexto social o en cualquier contexto cultural. Y cada vez nos vamos dando cuenta que la práctica no es así, ¿no? Sino que realmente hay modificaciones y cambios importantes en determinados contextos. En este sentido, cada vez se apunta más hacia un trabajo que, de hecho, bueno, la última reciente experiencia que vengo ahora mismo del laboratorio de aquí, en donde se está trabajando aspectos relacionados con tecnología, pero que realmente hay una aplicación y un uso y una experimentación directamente con los niños y con los profesores. Esa es realmente la manera de trabajar, en el sentido de que las herramientas mejoran las prácticas, pero solamente las prácticas mejoran las herramientas, y por tanto ahí hay una interacción constante. Y cuando muchas veces hablamos de trabajos o de herramientas de tipo colaborativo que ayudan al trabajo colaborativo, si estas herramientas se hacen únicamente desde un punto de vista teórico o desde un punto de vista experimental en un laboratorio, generalmente lo que ocurre es que cuando se ponen en la práctica estas herramientas se transforman, y esa transformación a la vez es la que transforma la propia herramienta. De hecho, en todo el ámbito del desarrollo de los últimos años de lo que llamamos la web 2.0 o el software social, es un ejemplo clarísimo donde allí hay un desarrollo en lo que está constantemente en evolución por las propias prácticas sociales. Es decir, no es un desarrollo de laboratorio, sino que son los propios usuarios los que van determinando necesidades que a su vez hacen que se modifique la tecnología, que a su vez hace que se modifiquen las prácticas sociales, ¿no? Entonces estamos entrando en un tipo de interacción constante entre el desarrollo tecnológico y lo que sería la práctica de uso. Este sería un poquito como el marco, diríamos, para que me entienda, el marco conceptual o las ideas sobre las cuales yo querría hacer esta charla, ¿no? Pero lo que me gustaría, o sea, para desarrollar estas ideas, básicamente lo que voy a hacer es dar un repaso un poquito rápido a 4 aspectos que creo que son muy importantes actualmente cuando hablamos de innovación en la formación con utilización de tecnologías. El primero es qué entendemos por conocer y por aprender, porque el concepto de conocimiento y aprendizaje es algo que está cambiando y que está modificándose, ¿no? Y que por tanto toda innovación está relacionada con estos cambios. Después me gustaría detenerme brevemente en los protagonistas, es decir, en los estudiantes y en el profesorado. De qué manera el estudiante y el profesorado también están modificando sus prácticas.
En tercer lugar, hablaré un poco de lo que sería la evolución del e-learning, de los diferentes modelos educativos que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo, y acabaré con algunas reflexiones sobre aspectos más del apoyo, sustento institucional a las prácticas. Cuando hablamos de conocer de lo que es el aprendizaje, claro, hace unos años todo era mucho más fácil y mucho más claro, ¿eh? Es decir, primero que los conocimientos eran mucho más estáticos y por tanto el tiempos de aprendizaje y los lugares de aprendizaje eran mucho más claros. El niño iba a la escuela y adquiría unos conocimientos, unos aprendizajes muy estables, es decir, que después pasaba a la universidad y prácticamente al salir de la universidad esos conocimientos que se adquirían tenían una duración elevada, podían tener una duración muy elevada. ¿Qué pasa en los últimos años? En los últimos años lo que pasa es que el conocimiento que yo adquiero hoy tiene una data, una fecha de caducidad y por tanto sé que no voy a poder trabajar con ese conocimiento adquirido durante toda la vida. Y eso es un cambio muy, muy importante en el ámbito educativo y de la formación, que nos debería hacer reflexionar sobre los propios currículos de nuestras propias formaciones a nivel académico y también a nivel de enseñanza primaria y secundaria, porque de alguna manera inevitablemente seguimos pensando que la formación en la escuela, la formación en la universidad, tengamos que asegurar una formación muy profunda a nivel de conocimiento y de estabilidad en ese conocimiento, cuando realmente eso ya no es así, ¿no? Eso desde el punto de vista del conocimiento, pero también desde el punto de vista del aprendizaje. Los espacios donde yo aprendo son cada vez más variados y antes hacíamos una frontera muy clara entre el aprendizaje formalizado que yo adquiero en la escuela o en la universidad y el aprendizaje informal. De hecho le llamamos así, aprendizaje formal y aprendizaje informal. Y ese aprendizaje informal siempre estaba muy relacionado con aspectos de socialización, de ocio, etc. Pero ¿qué pasa? En los últimos años resulta que ese aprendizaje informal no está únicamente relacionado con aspectos de ocio y con aspectos de entretenimiento, sino que está relacionado también con aspectos de destrezas y de competencias propias de los distintos ámbitos de conocimiento. Es decir, que yo puedo aprender en este momento en una institución formalizada, en un contexto formalizado, pero yo tengo acceso en Internet a cantidades de conocimiento en abierto, tengo cantidades de información, vídeos, es decir, yo puedo generar mi propio espacio de aprendizaje. Y por tanto, esa distancia, ¿no? Esa frontera entre lo formal y lo informal cada vez se va haciendo más difusa realmente, ¿no? Por tanto, de alguna forma encontramos que la persona, a lo largo del tiempo, a lo largo de su vida, realmente forma parte de muchos colectivos, ¿no? De la organización de colectivos específicos, de una cultura, de una determinada sociedad, y todo eso le va dando un conocimiento y un aprendizaje, que bueno, que es lo que todo el mundo hablamos del aprendizaje a lo largo de la vida, ¿no? Y que durante mucho tiempo ha sido más una teoría, ¿no? Hacia dónde íbamos, ¿no? Pero que actualmente es algo realmente que es así, es decir, que durante la vida todos vamos a cambiar de trabajo múltiples veces, vamos a necesitar formación continuadamente y por tanto debemos aprender que eso es un hecho y que realmente la formación tiene un continuo, realmente, un continuo a lo largo de los espacios.